Y público de recepción del Ilustrísimo Señor don José Félix Merino Escartín como académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada. Tiene la palabra el académico secretario de la Corporación, el excelentísimo señor don José Calabrús Lara, para dar cuenta de los acuerdos relativos al ingreso del Ilustrísimo Señor don José Félix Merino Escartín y demás extremos relacionados con su toma de posesión. Excelentísimo señor, declarada vacante la medalla número 19 de académico correspondiente de esta corporación por fallecimiento de su anterior titular, don Ilustrísimo señor don José Navarro Márquez, el Pleno de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2023, una vez cumplidos los requisitos legalmente establecidos, eligió académico correspondiente al Ilustrísimo señor don José Félix Merino Escartín, registrador mercantil central, quien a partir de su toma de posesión ocupará la vacante mencionada. De conformidad con lo prescrito en los estatutos, el Ilustrísimo señor don José Félix Merino Escartín ha aceptado su nombramiento y se ha señalado el día de hoy para la elección oficial en solemne y pública sesión, y se ha designado al académico de número Ilustrísimo señor don José Ángel García Valtecasa Botrón para contestar su discurso de ingreso en nombre de la corporación. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, señor secretario. Ruego al Ilustrísimo señor don José Félix Merino Escartín que se dirija a la mesa a fin de tomar posesión. Puede prestar juramento de promesa. Juro cumplir fielmente las obligaciones que me incumben como académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, con lealtad al Rey, guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, el resto del ordenamiento jurídico y los estatutos de esta Real Corporación. Con el juramento prestado, acaba de tomar posesión como académico correspondiente de esta Real Academia, en señal de lo cual le impongo la medalla correspondiente y le entrego el diploma acreditativo. Muchísimas gracias. El nuevo académico tiene la palabra para dar lectura a su discurso de ingreso con el título El profesional del derecho ante la sociedad de la información y las nuevas tecnologías. Tiene la palabra. Soy bastante corto de vista, verán que cerco bastante los papeles. El excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, querida María Jesús, señoras y señores, con la venia del excelentísimo señor presidente, agradezco la oportunidad que se me brinda de exponer mi modesta aportación en este prestigioso foro de la maravillosa ciudad de Granada, un espacio donde el derecho dialoga con la cultura, que lo hizo posible, un templo de la sabiduría jurídica. Espero que mi profundo respeto por la institución, la solemnidad del acto y la distinguida audiencia no me corten la exposición y no me pase, como se decía con ironía Mark Twain, que el cerebro empieza a funcionar desde que naces hasta el momento en que te toca hablar en público. Digamos, utilizaré esta licencia para leer el discurso en vez de exponerlo por si acaso. Mi exposición se va a centrar, como se puede derivar del título, en la relación que pueden tener los juristas con esta sociedad de la información en la que vivimos inmersos, y especialmente en los retos y oportunidades que nos brinda Internet y las nuevas tecnologías, comenzando por mi propia experiencia, que procede fundamentalmente, sobre todo en los últimos 25 años, de mi labor como coordinador de un portal jurídico.
notariosyrregistradores.com. Será una versión resumida del discurso respecto a su futura versión escrita para no abusar de su paciencia. En cuanto hablemos ahora de la evolución técnica de los últimos años. Yo comencé mi ejercicio profesional en el año 1982, es decir, hace ya más de 43 años en las villas de Celanova y Bande en la provincia de Orense. Durante muchos de los años siguientes, tanto en mi destino inicial como después en el Hospitalet de Llobregat y más tarde en la Orotava, en Tenerife, siempre me viene a la memoria la imagen de montones de boletines oficiales del Estado que diariamente se recibían en papel, acumulándose en estanterías. Qué complejo podía ser en ocasiones encontrar lo que buscabas en formato papel. En esos años 80 se empezaron a comercializar los primeros ordenadores personales. Yo me compré uno de ellos, un ordenador Spectrum, que no sé si recordarán, que realmente era como una tableta de chocolate que carecía de pantalla, por la que tenías que conectarlo a la televisión. Incluso aprendí durante esa época a programar algo en el lenguaje BASIC. Mientras tanto, nuestras oficinas, en 3 o 4 lustros, fueron dando un salto cualitativo tras otro, desde las escrituras e inscripciones a mano, el uso de la máquina de escribir, a la utilización posterior de máquinas de escribir inteligentes y, finalmente, la utilización masiva de los ordenadores. Fue un importante paso para agilizar la práctica diaria, almacenar la información y estructurarla en carpetas y bases de datos, pero todavía faltaba un elemento esencial, que era la interconexión con otros aparatos y, en general, con el mundo exterior. Aún recuerdo con emoción como a primeros de la década de los 90, Juan Pablo Sánchez, un empleado de la Orotava, me hizo una demostración transmitiendo unas breves líneas de un ordenador a otro situado en otro municipio, el Puerto de la Cruz. Fui muy consciente ya desde el principio de la tremenda trascendencia que para la humanidad tenía el invento, comparable quizás al control de fuego, la domesticación de los animales, la escritura o la imprenta. Ahora voy a pasar a centrarme en una breve historia de cómo surgió la web Notarios y Registradores y el proyecto personal después de un grupal que lleva tantos años. Paso a exponer seguidamente las líneas fundamentales sobre las que se sustenta nuestro trabajo en común en el portal jurídico notariosyrregistradores.com. A finales de 1993, un grupo de notarios y registradores que prestábamos nuestros servicios en el norte de la isla de Tenerife, decidimos reunirnos mensualmente para poner en común breves informes sobre el contenido que a cada uno nos habíamos asignado por reparto y como seminario de casos prácticos. Entre estas labores, a mí me tocó, entre otras labores, la de una muy sustanciosa, que era la de resumir lo fundamental de lo publicado en el Boletín Oficial del Estado durante el mes anterior. De ahí fueron surgiendo los informes que están colgados casi todos en la página web, yendo ahora por el informe 378, más que días tiene el año, aunque los informes sean mensuales. Unos años después, hacia 1999, y con ocasión de que un importante miembro de estas reuniones, el notario registrador Joaquín Delgado Ramos, aquí presente, se trasladara a la península, concretamente a Archidona, pensamos que estos informes periódicos podrían ser útiles para 2 seminarios, el que él crearía y creó en la provincia de Málaga, concretamente en Antequera, y el de Tenerife Norte, que yo seguía coordinando. Elaboraría cada uno una parte, comunicándonos después por correo económico una posterior fusión. El siguiente paso lógico, pero que resultó ser un importante salto cualitativo, consistió en que a la vista del rápido desarrollo que estaba experimentando Internet, si podían servir los informes para ambos seminarios, también podrían ser útiles para otras personas que estuvieran interesadas en sus contenidos y que se encontraran en cualquier otro lugar. De este modo, se empezaron a publicar también en una web que creo recordar que se llamaba derecho.org y que fue antecesora de la actual VLEX. Las publicaciones se realizaban en abierto, pero en 2000 o 2001 la política de la empresa cambió y se cerraron sus contenidos, a partir de entonces solo accesibles para los usuarios registrados y que pagaran por ellos. Sin embargo, nuestra vocación no era crematística y manteníamos el espíritu romántico original de Internet de compartir conocimientos gratis et amore. Por tal motivo, en 2001, adquirí el nombre de dominio notariosyrregistradores.com y ahí empezamos a publicar contenidos y ampliar la red del equipo de redacción, y uno de los primeros que se incorporó fue José Ángel García Valdecasas, con la vocación de que hubiera una intervención paritaria de miembros de ambos cuerpos, de notarios y de registradores, y en lo posible distribuidos por diversas partes del territorio nacional. Desde entonces han pasado 25 años, durante los cuales el proyecto ha mantenido su vitalidad e ilusión como el primer día,
Prueba de ellos son los más de 150 millones de páginas servidas. Actualmente formamos el equipo de redacción 15 personas que trabajamos en 9 comunidades autónomas diferentes. Las secciones durante este tiempo han ido creciendo y consolidándose, encontrándose entre ellas las dedicadas a la oficina notarial, a registros de la propiedad, al derecho mercantil, al derecho fiscal, a la jurisprudencia, a los opositores, al derecho internacional, al de la Unión Europea, a consumo y derecho, al tratamiento del territorio, a aula social para temas y en materias de discapacidad, artículos doctrinales y una serie de opinión y un rincón literario. Este cúmulo de apartados, de los que no he enumerado todos, ha motivado que la Asociación Nacional Globoversia, que premia anualmente a blogs destacados en la mención de honor que recientemente nos entregó en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, la argumentó diciendo que la web equivale a decenas de blogs jurídicos, técnico, literario, consultivo, referencias, doctrinal, etc. Para no extenderme más en este apartado, me detendré tan solo en un hito de gran trascendencia para el desarrollo de nuestro proyecto, como fue el nacimiento, en colaboración con catedráticos de Derecho Civil de diversas universidades españolas, de la revista de Derecho Civil, curiosamente una cabecera que estaba libre. Fue a mediados de 2014, por lo que ya entramos en el 13º año. En su trayectoria se ha buscado un hermanamiento entre el mundo universitario y los despachos profesionales. Su contenido es totalmente gratuito y plenamente accesible en Internet, habiendo publicado trabajos de profesores de todas las universidades españolas y de bastantes europeas y hispanoamericanas. Vamos a fijarnos ahora en las ideas claves que sustentan nuestro proyecto. La primera es la legislación motorizada. De una manera gráfica se viene a resaltar con esta expresión el que estamos sumidos en cambios cada vez más vertiginosos de legislación y de su aplicación, a veces a mandazos, atendiendo al partido coalición gobernante con un intenso abuso de los reales decretos leyes que ponen en entredicho la soberanía del poder legislativo y la división de poderes. Con esta vorágine es muy difícil mantenerse al día, existiendo tantas fuentes de elaboración normativa y tan abundantes en su producción. Nuestro objetivo es hacer más fácil esta tarea preparando resúmenes, informes o resaltando lo más significativo entre las continuas novedades. Segundo punto, colaboración interprofesionales. Los diversos puntos de vista que de cada profesión son enriquecedores, pues con ellos se consiguen ver los problemas desde diversas perspectivas y evita que te quedes aislado en el microcosmos de la visión cerrada de tu profesión. A veces ha saltado la prensa discusiones y desencuentros entre las cúpulas de las corporaciones notarial y registral. Nosotros queremos quedar al margen de ellas, como objetivo común fundamental, y centrarnos, nosotros notarios y registradores somos notarios de a pie, y como tales nos centramos como objetivo fundamental en el trabajo en común y el fomento de las relaciones de cordialidad, tendiendo puentes en la medida de lo posible, y entre todos hacer frente a la, que hemos dicho, a la legislación motorizada, para que sea más llevadera. Tercer punto es un ideario. Vimos la conveniencia de poner en común las líneas fundamentales de nuestra vocación de servicio y de los objetivos fundamentales que perseguíamos, con lo que creamos un ideario a modo de pequeña constitución que rige la marcha de la web y da cohesión al proyecto. En breve, muy en breve, los puntos fundamentales son los siguientes: libertad de expresión, respeto mutuo entre profesiones, independencia tanto de corporaciones, asociaciones profesionales, partidos políticos, autoridades públicas, crítica constructiva, rapidez en la actualización de los contenidos, lo que es uno de los signos distintivos en Internet, canales de participación para los usuarios, ayuda a los opositores, que son nuestros futuros compañeros, y ayuda a los personal de las oficinas desarrollando contenidos prácticos y didácticos dirigidos expresamente a estos contenidos, como son los modelos, por ejemplo. También potenciar que las personas jubiladas se mantengan activas en la vida jurídica y el Estado autonómico, que representa un activo fundamental en la página, ya que el equipo de redacción está desperdigado por diversas comunidades autónomas, aparte de la proyección internacional. Vamos a tratar ahora del usuario de una web jurídica, las ventajas y servicios que le puede reportar. Podríamos distinguir entre un usuario estándar común y un usuario profesional del derecho. Nos vamos a centrar principalmente en estas personas, ya cualificadas por sus conocimientos jurídicos, que normalmente ejerce una profesión de contenidos jurídicos, como puede ser un abogado, un fiscal, un juez, letrado de la Administración de Justicia, notario, registrador o abogado del Estado, por ejemplo. Un usuario ordinario que no tenga especiales conocimientos jurídicos puede verse muy perdido, pues tiene que saltar diversas vallas, algunas casi infranqueables, para obtener el resultado adecuado. Ha de tener la habilidad de buscar información significativa. De encontrar esa información, ha de saber qué lo es y entenderla, con un lenguaje que en muchas ocasiones es técnico.
ha de interpretarla para su caso concreto y tener el debido rigor en cuanto a las fuentes de la información, más en un mundo lleno de fake news o noticias falsas. Y además de todo ello, una vez obtenida y entendida la aplicación de lo encontrado a su caso, se requerirán normalmente formalidades posteriores como son la redacción de documentos o los procedimientos para obtener lo que pretende. Puede darse en el mundo del derecho el equivalente a lo que dicen con ironía en el mundo de la medicina: el paciente ha visitado al doctor Google o al doctor ChatGPT. Así pues, para plasmar en la realidad lo que desea hacer el usuario, sin conocimientos jurídicos, incluso con conocimientos jurídicos pero no especializados, ha de acudir a uno o varios profesionales del derecho. Y para un usuario profesional del derecho, ¿qué ventaja le reporta la búsqueda de información en Internet? La primera, que es la más intuitiva y salta a la vista, es la de obtener información. Hoy el concepto de información es muy genérico y abarca contenidos tan variados como lo más obvio: encontrar una determinada ley, una sentencia, una resolución de una elección general, o bien un largo etcétera. Pero también puede servirle a través de la búsqueda de trabajos doctrinales, por ejemplo, para profundizar en el conocimiento de instituciones o figuras jurídicas específicas, como puede ser un usufructo sucesivo, una anticresis, o las cláusulas abusivas de una ejecución hipotecaria. Puede hacer uso de las herramientas de inteligencia artificial, de las que trataremos más adelante, y puede obtener información de noticias de calado jurídico como si de periódicos especializados se tratara. También puede interactuar con otros usuarios a través de redes sociales o foros. Y si desea dar a conocer un estudio específico elaborado por él mismo, se encuentra con muy diversos canales de divulgación. También le ayuda a mantenerse al día con la lectura de resúmenes de normativas, resoluciones o sentencias que han salido recientemente. Para ello, las páginas jurídicas van haciendo la labor que llevan a cabo las unidades en el ejército de los pontoneros, es decir, facilitando el paso a las demás unidades del ejército. En este caso, desmenuzando las normas, sentencias o resoluciones y extrayendo de ellas lo más significativo. En esta parte tengo que remitirme a la versión que vendrá escrita para no ser demasiado largo, como consejos de uso y el análisis, que es yo creo que muy interesante, de una web jurídica, la del Boletín Oficial del Estado, y el jugo que pudiera sacarse si se la estudia a fondo. Vamos a fijarnos ahora en las herramientas de Internet de posible uso jurídico. Son muchas las que podemos encontrar en Internet. Una buena parte se incluyen dentro del término legal tech o tecnología legal, con el que se hace referencia al uso de software y tecnologías digitales para agilizar y mejorar y a veces automatizar las prestaciones de servicios jurídicos. Solo enumero algunas de ellas, dejando su desarrollo para la versión escrita: bases de datos legales, diccionarios jurídicos, revistas y publicaciones académicas, foros y comunidades legales, traductores, software especializado para abogados, dictado mediante reconocimiento voz, conversión de textos entre diversos formatos, almacenamiento de información en la nube, transcripción automática de conversaciones y reuniones y su análisis y resumen, investigación jurídica y revisión de documentos utilizando patrones repetitivos, sellado de tiempo de documentos, firmas electrónicas, herramientas de análisis de jurisprudencia, predicciones de resultados de pleitos, formación mediante cursos online, webinars, podcasts jurídicos, asistentes o mayordomos, que cada vez son más asiduos y que ejecutan por ti actividades complejas, lo que puede incluso extenderse a la realización de contratos en tu nombre o en el nombre de tu cliente. Pero vamos a concentrarnos fundamentalmente en tres instrumentos que pueden ser verdaderamente disruptivos para el ejercicio de muchas profesiones jurídicas. Están llamados a convivir con otros instrumentos ya existentes, al igual que cuando se desarrolló la televisión, frente a las agoreras previsiones, no desapareció la radio. Me estoy refiriendo a los contratos inteligentes, a la tokenización de los activos inmobiliarios y a la inteligencia artificial. Empecemos con los contratos inteligentes. En cuanto al concepto de contratos inteligentes, más conocido por su nombre en inglés, smart contract, incluso en su definición, pueden al menos darse dos vertientes. Por un lado, es un código informático que se autoejecuta cuando se dan determinadas circunstancias, pero por otro lado, puede ser un contrato con efectos legales, que tiene diversas particularidades respecto a los contratos tradicionales al uso, como es su conexión con el código informático referido, normalmente utilizándose la tecnología de blockchain, y su autoejecución automática. Suele utilizarse encriptación para poder garantizar un mayor nivel de seguridad y acostumbran a ser contratos de adhesión, por lo que de intervenir un consumidor debe de estar especialmente protegido. Son una subcategoría de los contratos electrónicos. Un contrato electrónico es aquel en que la oferta y la aceptación se transmite por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos conectados a una red de telecomunicaciones. El Smart Contract cumple con esta premisa, pero añade una capa de automatización e irrevocabilidad.
pero el hecho de ser un tipo de contrato electrónico puede permitir aplicar a los smart contracts la normativa de aquellos con las debidas adaptaciones. De todos modos, no es imprescindible que un contrato inteligente utilice una cadena de bloques. Pongamos dos ejemplos. Un ejemplo es en que no se usa la cadena de bloques puede ser la compra de un refresco o de una cajetilla de tabaco en una máquina expendedora. Y un ejemplo que podría usarse la cadena de bloques sería el siguiente. Dos personas acuerdan apostar 1.000 euros o su correspondiente valor en Bitcoin sobre el resultado de un partido. Por ejemplo, si el Granada va a ganar o va a ganar el Almería un encuentro de fútbol. El primer paso es que ambos han de colocar los bitcoins correspondientes, o más bien fracciones, porque un bitcoin actualmente creo que ronda los $75.000 y euros, y concretamente ha llegado a superar los 100.000, en una cuenta, los ubica en una cuenta neutral, controlada por un contrato inteligente. Cuando el juego haya terminado y el contrato inteligente sea capaz de verificar a través de un sitio de noticias quién ganó, lo que es un oráculo, que es fundamental, en ejecución automática del contrato se depositarán los euros o bitcoins en la cuenta del acertante y si no gana ninguno se devolverán a cada participante su apuesta. Pero para que sea considerado un contrato con efectos legales, en todo caso, debe de darse la esencia de los mismos, como es que haya un acuerdo de voluntades libres sobre la cosa. ¡Ay, Dios mío! Sobre la cosa y la causa. Pues igual se me han desordenado. Dentro del Código Civil, el artículo 1091 señala que las obligaciones derivadas de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse según los términos del contrato. Los contratos inteligentes también deben de cumplir los requisitos del artículo 1261 para su existencia, consentimiento, objeto y causa. En cuanto a la regulación de la contratación electrónica, principalmente hemos de citar el título cuarto, dedicado a ella en la ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información o de comercio electrónico. Su artículo 23 especifica que los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este título y por los códigos civiles de comercio y por las restantes normas civiles y mercantiles sobre contratos en especial y las normas de protección de los consumidores y usuarios en ordenación de la actividad comercial. Se asimilan a los contratos realizados por escrito, pero se entiende cumplido este requisito que a veces exige la ley si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico. Son documentos privados y no públicos, porque en principio no ha intervenido en ellos un funcionario por razón de su cargo, y además interviene un órgano jurisdiccional, un notario, un registrador o una autoridad pública en general, hay remisión a su legislación específica. Hay que hacer la salvedad de que todo lo anterior no será de aplicación a los contratos relativos al derecho de familia o al derecho de sucesiones. A esos contratos se les aplicarán, en cuanto a la prueba de los mismos y de las obligaciones que comportan, las reglas generales del ordenamiento jurídico. En todo caso, el soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba documental. Ahora bien, la parte de código informático normalmente deberá de ser traducida a un texto comprensible en lenguaje natural para ser valorado por un tribunal, lo cual a veces no es posible en los denominados algoritmos de caja negra. Pero la determinación de la ley aplicable a los contratos electrónicos estará a lo dispuesto en las normas de Derecho Internacional Privado Español y en la contratación electrónica, y una de las más difíciles de dilucidar es el lugar de la celebración del contrato, pues normalmente hay mucha diferencia espacial entre los contratantes y entre ellos y el prestador de servicios. Si interviene un consumidor, se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual. Y los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de empate entre las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios. Recapitulando y haciendo un balance, podemos ver que estos contratos ostentan importantes ventajas, pero además significativos inconvenientes. Voy por las que se han caído. Bueno, muy bien, están vivas. En cuanto a las ventajas de fondo, se encuentra el automatismo de la ejecución, que en caso de incumplimiento tan compleja es en la práctica. Respecto a los aspectos formales, se suele argumentar acerca de la seguridad que dan las cadenas de blockchain, estando la misma información a la vez en muchos ordenadores y su encriptación, su acceso desde cualquier lugar o la existencia de multitud de plantillas en Internet. Respecto a los inconvenientes pueden citarse el déficit de asesoramiento en que pueden incurrir sobre todo los que cuando intervienen consumidores, el que muchos de estos contratos tratan de escaparse de los contratos públicos, especialmente nacionales, la intervención de oráculos externos,
para incluir datos del mundo real en el contrato, ya que estos pueden fallar. En el caso que antes puse como ejemplo, el oráculo externo es la fuente de información, como puede ser una página web que difunde el resultado del partido. Las dificultades de solventar casos de error por el automatismo de la ejecución, la ausencia de momento de una legislación pensada expresamente para ellos o la posible dificultad de definir la jurisdicción aplicable. Muchos de los instrumentos de pago electrónico, además, como el pago por transferencias de cuenta corriente, no permiten un mero pago programado previo automático, pues precisan autorización para el pago en el momento, verificación de la identidad o comprobación de fondos. Y el pago en Bitcoin u otra criptomoneda puede convertir una potencial compraventa en permuta, en caso de que no se considere la criptomoneda dinero o signo que lo represente. Pero resulta que además muchas de las ventajas también tienen su otra cara, que la información esté en una pluralidad de ordenadores no evita el riesgo a largo plazo de un fallo global de todo el sistema de Internet y que los contratos realmente se conviertan en una nube, pero una nube que se precipita y desaparece como la niebla para los rayos del sol. Que la encriptación puede romperse en el momento en que se haga realidad la llamada supremacía cuántica, pues los ordenadores cuánticos podrán tener la capacidad de destruir las claves hechas con ordenadores binarios. Que el coste tampoco es cero, ni mucho menos, pues aparte de lo que se suele llamar pagar el gas en criptomonedas por los servicios, el uso de esta tecnología blockchain supone un intenso consumo de energía al tener que activar miles de ordenadores para conservar un solo contrato, y la acreditación de la existencia de un consentimiento humano, que cada vez puede ser más difícil en la era actual en que a veces se habla de contratos entre máquinas o bien en la celebración de contratos por asistentes de inteligencia artificial. El tiempo nos dará su evolución. Vamos a pasar al segundo de los 3 puntos, el de la tokenización de los activos inmobiliarios. Muy relacionada con este tipo de contratos se encuentra la llamada propiedad inteligente, en inglés Smart Property, que es un concepto que surge en el contexto de la tecnología blockchain y que busca digitalizar y automatizar la gestión de activos físicos y digitales. En esencia, se trata de asociar un objeto o bien a una identidad digital única, lo que permite rastrearlo, verificarlo y transferir su propiedad mediante el uso de la tecnología blockchain. Su relación con los contratos inteligentes consiste en que estos pueden gestionar y ejecutar las transacciones relacionadas con la propiedad inteligente. Debemos comenzar repasando los conceptos de token y de cadena de bloques. Un token es una representación digital de un activo, ya sea físico, como una propiedad, un objeto de colección, o intangible, como una acción o una criptomoneda. Los llamados NFT son tokens no fungibles que se utilizan, por ejemplo, como caso más conocido para vender obras de arte únicas digitales por Internet. La tecnología de cadenas de bloques, o blockchain en inglés, es un sistema de registro de información de forma digital y descentralizada. Esta información reside en muchos ordenadores a la vez y no puede ser modificada una vez que se haya registrado una nueva entrada o bloque. Es nada menos, pero también nada más que una tecnología de almacenamiento. Entonces, ¿la propiedad de un inmueble se puede tokenizar? La respuesta es que sí, aunque la tokenización de activos es más adecuada para bienes intangibles o para bienes muebles, a los que se les puede unir un chip o etiqueta, también se puede tokenizar, puesto que no está prohibido derechos sobre bienes inmuebles, aunque resulte mucho más problemático. ¿Y qué se consigue con ello? Supondría la representación de la titularidad de un derecho sobre el inmueble para que pueda actuarse mediante el token en el mundo digital utilizando la tecnología blockchain. ¿Y podría transmitirse un inmueble a través del token que representa esta titularidad? No está prohibido y la regulación es muy escasa al respecto, por lo que habría que analizar si se cumplen en nuestro país las exigencias de la transmisión de un inmueble que pasen por la aplicación de la teoría del título del modo recogida en el artículo 609 del Código Civil. El propietario del activo puede probar a otras personas la representación digital de la propiedad con la correspondiente clave pública. Cuando el propietario decida vender o permutar el activo, el contrato inteligente completa el proceso entregando la clave privada del transmitente al adquirente. Respecto al título, el Código Civil parte del principio de libertad de forma genérica que podría derivarse del artículo 1278 del Código Civil. De todos modos, como bien sabemos,
El artículo 1279 permite a las partes compelerse para otorgar una forma especial exigida por la ley, normalmente una escritura pública, para producir determinados efectos. Y el artículo 1280 dispone que deberán constar en documento público gran cantidad de actos y contratos, entre los cuales son aquellos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles. Eso sí, no impone una forma concreta en abstracto, menos en supuestos muy específicos como pueden ser la constitución de hipotecas o las donaciones de inmuebles, por lo que teóricamente podría utilizarse, por ejemplo, para ello un contrato inteligente como título. Respecto al modo, son esenciales al respecto los artículos 1460 al 1464 del Código Civil, que, aunque se encuentren en sede de compraventa, se entiende que son de aplicación general. Su interpretación por parte de los tribunales ha sido bastante flexible y no cabría descartar que la transmisión de la clave privada por parte del titular del token al adquirente puede interpretarse como una entrega espiritual, lo que sería posible automatizar con la ejecución de un contrato inteligente. Hasta aquí parece todo color de rosa, pero vamos a hacer algunas observaciones al respecto. Con perdón para ir más ágil. Vamos a hacer las observaciones. La principal es que la tokenización de un inmueble para obtener su representación digital no excluye en modo alguno la posibilidad de que se acredite la titularidad y se transmite el inmueble por los procedimientos clásicos que en el 99 de los casos supone el contrato autorizado por un notario quien da fe de su conocimiento, de capacidad y asesora a las partes, conserva el contenido y emite una serie de informes a las autoridades. El siguiente paso, que se cumple también en el 99% de los casos, es que se completa la seguridad de la transmisión mediante la inscripción en el registro de la propiedad, generando un nuevo asiento, como si fuera un bloque utilizando la tecnología nueva a favor del nuevo propietario y que se encontrará desde entonces bajo la salvaguardia de los tribunales. El principio de trato sucesivo del que tanto presumen los admiradores de la tecnología blockchain lleva más de 160 años inventado. ¿Y qué ocurre si hay una transmisión on-chain y una transmisión off-chain? Es decir, fuera de la cadena. Pues que la transmisión on-chain o mediante la cadena de bloques tiene todas las de perder hoy por hoy, porque no protege al adquirente de una transmisión por los medios tradicionales y porque ante tanto automatismo y rapidez pueden sufrir elementos como la identificación de quienes realmente actúan o la valoración de la capacidad jurídica y mental de las personas transmitente y adquirente. La vía digital no va a proteger a los terceros ante una transmisión clásica, la cual goza de las mediciones de la seguridad jurídica preventiva que supone la intervención notarial y la inscripción al registro. Aparte de ello, al poder realizarse estas operaciones con criptomonedas, se va a valorar si éstas se consideran dinero o no, siendo la opinión mayoritaria negativa, lo que supone que se excluiría la figura ordinaria de transmisiones que es la compraventa, pasando a ser una permuta, con las consecuencias civiles y fiscales correspondientes. Ahora bien, visto lo anterior, tokenizar la titularidad de un inmueble se puede hacer en escritura pública e inscribir al registro. Por supuesto que se puede hacer en escritura pública, igual que se puede hacer en lo que hemos denominado smart contracts. Y también se puede inscribir, atendiendo a la acepción amplia de la palabra inscripción, considerando Jimena Campuzano y Jesús Sieira que podría hacerse constar mediante una cualidad de la finca al amparo del artículo 9 de la Ley Hipotecaria y 51 de su reglamento. Pero obviamente eso no significa que deba de claudicar el principio del trato sucesivo en el registro y que ésta debe de cerrarse para que a partir de ese momento todas las transmisiones se realicen online. No cabe descartar medios indirectos como la constitución de una sociedad que sea la titular registral del inmueble para después tokenizar no las participaciones sociales, lo que no está permitido al no ser valores negociables, pero sí derechos económicos mediante préstamos participativos. ¿Y qué puntos débiles podemos apuntar en la tokenización de activos y de inmuebles en particular? Apuntamos los siguientes: la seguridad de las claves privadas, la privacidad de los datos, la necesidad de oráculos o terceros de confianza que a veces pueden fallar, el coste energético, teniendo en cuenta que cada transacción ha de replicarse en miles de ordenadores. Las cadenas privadas pueden estar gestionadas por empresas privadas que pueden desaparecer o decidir que ya no les es rentable el negocio, y las cadenas públicas no es descartable que languidezcan por falta de interés de los usuarios, por ejemplo, porque no se les compensa a los llamados mineros lo que reciben a cambio, pues asumen gastos como el hardware y el consumo de electricidad. ¿Y su regulación legal? Pues la regulación legal sobre la materia es muy incompleta,
pero porque parece que no es de aplicación el llamado reglamento MICA, el 2013-1114 del Parlamento Europeo, relativo a los mercados de criptoactivos, ni tampoco la Ley de Mercados de Valores del 2023, pues no se trata de valores negociables, ni siquiera las participaciones en las sociedades limitadas, porque el artículo 92.2 de la Ley de Sociedades de Capital no los considera valores ni permite que estén representados por medio de títulos o anotaciones en cuenta. Las cadenas de bloques no tienen en sí mismos efectos jurídicos, por lo que es preciso integrarlas en el marco legal nacional e internacional, según expone el profesor de la Universidad de Navarra, Luis Javier Arrieta Sevilla. En todo caso, está en manos del legislador su regulación, el cual muy probablemente sea renuente a aceptarla, teniendo en cuenta que podría perder el Estado un control importante de la información derivada de estas transmisiones y que actualmente le sirven gratuitamente, entre otros operadores jurídicos, los notarios y los registradores, y que son de vital importancia desde un punto de vista fiscal, de control de capitales, de lucha contra el blanqueo, de regulación del territorio, incluso de prevención de delitos. En definitiva, no se le puede pedir que legisle perdiendo soberanía. El salto a las transmisiones por vía digital implicaría un empobrecimiento, porque, conforme señala Jimena Campuzano, no sería omnicomprensivo, ni respecto al tipo de documento, porque no se puede excluir la existencia de los tradicionales formatos, ni respecto de las personas, porque no se puede imponer a una persona, sobre todo si no es profesional, la vía digital, ni respecto al tipo de transmisiones, pues no están previstos para las forzosas. También se olvida que las intervenciones del notario y registrador suponen la prestación de servicios públicos que se guían por principios muy diferentes de los de la economía privada. Y se encuentra la estricta regulación de la protección de datos personales que existe en la Unión Europea, pues hay que tener en cuenta que la información sensible pasaría a encontrarse en miles de ordenadores. La cadena de bloques puede servir para muchas cosas, pero no para todas, aunque se intente presentar como un elixir de los que vendía Dulcamara de la ópera El elixir d'amor de Donizetti, que valía tanto para enamorar como para aliviar un dolor de estómago. En fin, el tiempo nos dirá qué evolución tendrá la relación entre las propiedades de los inmuebles, los contratos inteligentes, las cadenas de blockchain y la seguridad jurídica preventiva. Pero en la actualidad los obstáculos parecen de muy difícil solución si además se tiene en cuenta que con ello no se evita la existencia de un tercero de confianza ni la generación de costes asociados. Hemos de ser conscientes que el mayor coste asociado es el fiscal, y parece poco probable que renuncien los poderes públicos a su recaudación. Vamos a tratar para el tercer y último punto de todos ellos, que es el de la inteligencia artificial. Existen muchas definiciones de inteligencia artificial que ha pasado a ser un concepto de amplio espectro y que además va evolucionando con el tiempo. Me voy a centrar en una de ellas, solamente el de la Real Academia de la Lengua, que la define como una disciplina científica que se ocupe de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana con el aprendizaje o el razonamiento lógico. Hay muchas clasificaciones de ella y de diverso tipo. Para mí una de las más significativas es aquella que distingue entre la inteligencia artificial fuerte y la débil. La fuerte se corresponde con unas capacidades de las máquinas, los sistemas y los programas desarrollados por las mismas que dan como resultado unas capacidades intelectuales iguales o superiores a las humanas y de ámbito general. Actualmente no existe y muchos autores consideran que no llegará a existir nunca. La débil, que es la actual, trata de simular la actividad humana para replicarla, tanto desde un punto de vista del razonamiento como de la lógica, incluso de las emociones, y afecta a áreas o habilidades concretas. Su concepto está íntimamente relacionado con el learning machine, o aprendizaje de las máquinas, pues a base de entrenamientos, ensayo y error y la utilización de ingentes cantidades de datos, todo ello ejecutado por las crecientes capacidades computacionales, determina que con el tiempo el modelo, el sistema, el algoritmo se van mejorando a sí mismos. Sabemos que tiene aplicaciones en muy diversos campos y por solo citar algunos ejemplos podemos aludir a la conducción automática, al análisis de proteínas, la elaboración artística, tanto en texto como en imágenes, incluso en música, o la mejora, pues sí, perdón por eso, yo creo que son los nervios también. En imágenes, música, la mejora de autómatas o desarrollo
de la que se llama la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es la que más asombro produjo en el año 2022 con el lanzamiento del llamado ChatGPT, que respondía coloquialmente a las preguntas que se le hicieran y podía entablar una conversación. Actualmente cientos de millones, quizás ya miles de millones de personas son usuarios del mismo o de otros muchos más como Gemini, Perplexity, Copilot, Claude, Grok y los que continuamente van surgiendo, como el español FreePic de una compañía malagueña. Como ustedes conocen, el sistema responde a las preguntas que se le formulan con diversas alternativas de respuesta en muchas ocasiones y con un lenguaje coloquial. Inicialmente no estaba conectado con Internet, pero ahora sí que lo está, lo que permite que la información se obtenga casi en tiempo real de la actualidad, incluso más reciente. Sus datos con los que desarrolla las respuestas proceden de Internet, de preguntas anteriores, del entrenamiento a la que se encuentran sometidas. Una vez pasado el asombro por la respuesta, deberemos de ver el balance entre las ventajas y los inconvenientes que suscita la nueva herramienta, especialmente para un profesional del derecho en el que la calidad de la prueba tiene un valor sustancial. Por ello, sugiero acercarnos a la inteligencia artificial generativa, ChatGPT o Gemini, por ejemplo, con algunas sugerencias. La primera, que es importantísimo saber preguntar. Para ello, es necesario desarrollar esta habilidad teniendo en cuenta el interlocutor. No suelen salir de primera las preguntas adecuadas y solo con la práctica puedes obtener el mejor o el mayor jugo en las respuestas. Es como una mayéutica moderna. Es fundamental saber elaborar los prompts adecuados, lo que puede exigir cierta práctica y en ocasiones definir el rol que ha de adoptar la guía, por ejemplo decirle que actúe como un profesor de derecho civil para alumnos principiantes o para alumnos avanzados. Lo segundo es no quedarse con la primera respuesta, sino seguir indagando y hacer que se concentre el sistema en aquello que realmente nos interesa mediante repreguntas. Y lo tercero y fundamental es tener la capacidad de crítica en cuanto a las fuentes, que en ocasiones se dicen y en otras ocasiones no. Ha de dejarse de lado la sorpresa inicial para poder generar una actitud reverencial hacia la herramienta para reducirla a sus justos términos, sin abusar del cortar y pegar, y acudiendo a los enlaces de los que procede la información cuando estos ofrecen para valorar la solvencia de las fuentes. Un posible método para intentar acercarse a la verosimilitud de las respuestas es hacerle preguntas sobre materias que tú realmente dominas, sin necesidad de preguntar. También contrastar lo que te dicen con otras fuentes de información, o bien las tradicionales o con otra inteligencia artificial generativa. Nos encontramos con que esta inteligencia artificial generativa puede producir potenciales conflictos de tipo ético y jurídico, siendo uno de los fundamentales el que los derechos de autor se difuminan ante la Macedonia de fuentes utilizadas para la información. Pasemos entonces ahora a poner algunos ejemplos de estos potenciales conflictos o debates jurídicos y éticos que pueden darse. Uno de los robots más icónicos, ya de hace bastantes años por cierto, llamado o llamada Sofía, tiene entre otras habilidades la de dominar un lenguaje natural y una comprensión tal que no solo le permite mantener conversaciones, sino que incluso otorga entrevistas. A Sofía se le ha concedido en 2017 la nacionalidad de Arabia Saudita, lo que supone todo un reto jurídico, el de determinar el elenco de derechos y obligaciones que han de componer el estatus jurídico de un ser artificial. Aunque en la actualidad Sofía ya ha sido ampliamente superada por otros modelos, el precedente da que pensar acerca de si en el futuro nos esperan intentos de conceder personalidad jurídica a un modelo de IA con o sin materialización física, como en su momento se concedió a las personas jurídicas, o bien inventar un tertium genus distinto de una persona jurídica o de una cosa, pero sujeto a determinados derechos y responsabilidades limitados. Nuestro legislador ya ha explorado estas situaciones intermedias en la reciente reforma del Código Civil respecto a los animales considerados como seres sintientes y no cosas, en el artículo 333 y siguientes del Código Civil. Otro ejemplo es un algoritmo llamado Vital, que se le ha nombrado miembro de un consejo de administración de una sociedad de inversión china. En 2014, ya hace muchísimo tiempo, por cierto, por sus capacidades de análisis predictivo para tomar decisiones de inversión. Y un tercer ejemplo es la creación en 2022 de un partido político regido por algoritmos llamado Synthetic Party, o Partido Sintético, que se presentó a las elecciones de Dinamarca, aunque no obtuvo representación parlamentaria. Su objetivo era el de representar a los no votantes y a los partidos marginales. El partido fue fundado por Vinnie Stenius, un filósofo y artista conceptual de la Universidad de Aarhus, también danesa.
Está liderado por LeaderLabs, un chatbot, es decir, un programa informático que simula una conversación con un usuario a través de mensajes de texto de voz, con el que cualquier ciudadano puede interactuar a través de la plataforma Discord. Actualmente ya existe una red internacional de partidos de IA. En un mundo en el que las fake news o falsas noticias campan por sus respetos, corremos el creciente riesgo de caer en el engaño o en el error. Además, se ha detectado que estos sistemas pueden responder con información errónea en áreas donde no tienen suficiente conocimiento, lo que se llaman las alucinaciones de datos. En vez de reconocer que no pueden responder con fiabilidad, dando un señuelo de credibilidad a su perfecta redacción. Así, por ejemplo, fue famosa la metedura de pata de una IA de Google que sugería poner pegamento a las pizzas para que no se escurriese el queso. El origen de la información era que había sido alimentada con un chiste publicado años antes en una red social. El porcentaje de alucinaciones en materia jurídica actualmente es de los más altos de todas las especialidades y concretamente se cifra en un 6,4%. Dentro de la larga lista de consecuencias que la irrupción de la inteligencia artificial puede ocasionar en el ejercicio de las profesiones jurídicas, voy a enumerar algunas. Puede mejorar la eficiencia, proporcionando a los profesionales del derecho un rápido acceso a información y herramientas relevantes. Por ejemplo, puede ayudar a encontrar precedentes legales, redactar documentos o realizar una predictibilidad del resultado de un pleito basado en antecedentes similares. Pero también permite automatizar tareas repetitivas como la revisión de documentos legales o la utilización de infinidad de modelos de todo tipo. Puede proporcionar servicios legales automatizados como la implementación de chatbots que responden a preguntas legales básicas o para ayudar a personas a presentar documentos. Ahora bien, hay que ponderar los importantes posibles inconvenientes, errores de información que un humano no cometería, dificultad en la aplicación de los contenidos que se obtengan al caso concreto, el propio sesgo con el que se genera la información, tanto la información que se da como la que se deja de dar y cómo se da. La posible pérdida de confidencialidad si se consultan aspectos muy específicos de un caso en concreto, ya que todas las consultas se suelen almacenar. La falta de adaptación al mundo jurídico de las inteligencias artificiales generalistas, lo que puede suponer, por ejemplo, el que no distingan las normas vigentes de las derogadas o que se inventen jurisprudencia. Tal juego de ventajas e inconvenientes exige una regulación normativa. De hecho, ya contamos con una regulación básica europea, que es el Reglamento de la Unión Europea 2024-1689 del Parlamento, que es el llamado Reglamento de Inteligencia Artificial. Su objetivo es el de mejorar el funcionamiento del mercado interior y promover la adaptación de una inteligencia artificial centrada en el ser humano y fiable. El reglamento es único en el mundo por su extensión, lo cual incita al debate acerca de si es preferible regular con minuciosidad o no. Pues por un lado, efectivamente, se protege más al ciudadano ante los riesgos de la IA, pero por otro lado, puede suponer un freno a las actividades de investigación e innovación, que tan necesarias son en esta materia para que Europa no se quede todavía más atrás entre los gigantes tecnológicos, fundamentalmente de China y Estados Unidos. Ya voy concluyendo. En España cabe destacar la reciente instrucción 2/2026 del Consejo General del Poder Judicial sobre la utilización del sistema de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional dirigida a jueces y magistrados, prohibiendo que los sistemas de inteligencia artificial puedan operar de forma autónoma para A. La toma de decisiones judiciales. B. La valoración de los hechos o de las pruebas. Y C. O la interpretación y aplicación del derecho. En el campo de mi profesión es importante analizar en qué nos podría ayudar a los registradores y sus límites. Al respecto, se ha de destacar la sustitución del sistema por otra inteligencia artificial. Se ha de descartar, pues debe de prevalecer en todo caso la decisión última humana. Fundamentalmente, pues son decisiones jurídicas basadas en interpretación y aplicación del derecho impugnables que generan responsabilidad en quien la emite y porque un humano ha de controlar los resultados del sistema y evitar los sesgos que una inteligencia no humana puede ir implementando en sus razonamientos y que cada vez los técnicos van a seguir con más dificultad, viendo solo los resultados de ellos, pero no cómo los consiguen. También se ha de tener en cuenta que las respuestas que da una inteligencia artificial generativa se basan más en la predicción que en la realidad directa, por lo que dependerá de la contestación de los datos introducidos y su calidad. Recordemos el chiste de las pizzas.
No obstante, lo que puede ayudar sobremanera en las diversas fases del procedimiento registral, como ha resaltado el joven registrador Pau Cuquerella en su ponencia en el reciente Congreso Internacional de Derecho Registral CINDE de Costa Rica, es que en la fase de presentación de los documentos pueden automatizarse procesos, pero la decisión de presentar el título la ha de tener el registrador, pues produce amplios efectos basados en los principios hipotecarios y está sometida a recurso. En segundo lugar, en la fase de calificación, el registrador puede ayudarse de la información con precedentes, ayudas en argumentación, análisis de ubicaciones geográficas o predictibilidad de resultados en su decisión respecto a las instancias, pero la decisión de si está adaptado el título a la legalidad ha de permanecer en el suelo humano con la cualificación necesaria. Es la misma filosofía de la instrucción del Consejo General del Poder Judicial para los jueces. En la fase de la práctica del asiento, cabe utilizar modelos autorrellenables, pero no excluirá en modo alguno el cotejo o repaso antes de la firma, para que el resultado se corresponda con lo querido y sea conforme al derecho. Y en la atención al público no resultará excluyente la posibilidad de utilizar chatbots para asegurar a los interesados para asesorar a los interesados, pero no como instrumento exclusivo. Se ha de tener muy en cuenta al respecto la reciente ley 10/2025 del 26 de diciembre, por la que se regulan los servicios de atención de la clientela, tan importante para todos nosotros también en cualidad de ciudadanos y consumidores, y a la que tendrán que adaptarse las empresas como tarde el 28 de diciembre del año en curso. En la emisión de publicidad formal, notas simples y certificaciones tampoco cabe la plena automatización, pues ha de calificarse el interés legítimo y la legislación de protección de datos. Y en mi campo muy específico de la concesión de denominaciones en el registro mercantil central, también puede tener posibilidades el uso de una herramienta útil, concretamente los modelos de procesamiento de lenguaje natural o PLN. En definitiva, en el enfoque con el que el registrador debe abordar los retos y oportunidades de la inteligencia artificial, siempre he de partir, como recalca Jimena Campuzano, de que está prestando un servicio público, donde debe de primar la garantía de los derechos de los ciudadanos, realizando para ello un control de legalidad sometido a la responsabilidad irrecurrible, que debe de ser siempre efectuado por seres humanos. Lo que queda claro es que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, contando con un importante poder transformador. Los profesionales del derecho tenemos que adaptarnos a esta nueva herramienta y conocerla, aprovechar de ella lo que sea posible y estar vigilantes a los efectos indeseados. También puede generar oportunidades para los juristas al crear nuevas áreas de especialización como el derecho de la IA, el derecho dentro del metaverso, las conexiones con el derecho de la propiedad intelectual o el derecho de la protección de datos. Y ya voy a finalizar con unas breves conclusiones. La primera de ellas es la evolución tecnológica y sus desafíos éticos. El profesional jurídico se enfrenta a un entorno donde la tecnología no solo transforma su modo de actuar cada vez más aceleradamente, sino que también exige una reflexión constante sobre sus implicaciones éticas y sociales. Ha de estar preparado para asumir la responsabilidad que conllevan estos cambios, tanto desde un punto de vista de la destreza técnica como del compromiso moral. En segundo lugar, la sociedad de la información. La transmisión de la información también se acelera en el tiempo y se hace tan densa que en muchas ocasiones no nos dejan ver el bosque, los árboles individuales, los arbustos, los matorrales o las hierbas. Por ello es tan importante saber discriminar qué es lo que realmente nos interesa, que bien puede ser una visión en su conjunto, el bosque, o bien un árbol en concreto, separándolo de aquello que es mera hojarasca, distracción del objetivo buscado y, en definitiva, pérdida de tiempo. Hay que desarrollar como si fuera un músculo la habilidad de saber elegir y, ante la IA generativa, de saber preguntar y repreguntar atendiendo al resultado. Tercera conclusión, la valoración crítica. Es clave saber valorar debidamente la calidad de la información recibida atendiendo a sus fuentes y argumentación y corroborándolas con otras fuentes distintas en un mundo en que parece como si todo valiera a través de Internet, lleno de informaciones falsas, tendenciosas o manipuladas por intereses de todo tipo, desde políticos hasta comerciales. 4. La importancia de los datos. Estamos recibiendo y produciendo datos continuamente. Estos datos se consumen y sobre todo se depositan en grandes bases que después pueden ser utilizados para conocernos quizás incluso mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Hemos de estar alerta con respecto a los riesgos que ello conlleva de privacidad y de su utilización inadecuada en nuestro perjuicio. Solo se pueden obtener buenas respuestas si se parte de una buena calidad contrastada de los datos. El uso razonable de la inteligencia artificial.
Está generando una gran cantidad de herramientas de gran utilidad para el jurista, lo que irá en aumento, pero deben de utilizarse con la debida perspectiva de considerarlas meramente instrumentales, dejando a salvo las decisiones jurídicas relevantes para el ser humano, que ha de mantener el control. Y sexto punto, convertirse en actor de la sociedad. Se puede ser aficionado al fútbol jugando partidos o viéndolos por la televisión, o ambas cosas a la vez. De igual modo, ante la sociedad de la información se puede ser un receptor pasivo de sus contenidos o bien implicarse en mayor o menor grado en su desarrollo. Yo animo a los profesionales jurídicos para que den un salto hacia adelante, si no lo han hecho ya, convirtiéndose en actores con mayor o menor intensidad según sus posibilidades, exponiendo sus opiniones, sus trabajos, sus consejos o abriendo nuevas vías de participación. El beneficio redundará no solamente en los destinatarios de este esfuerzo, sino en la propia persona que ha dado el salto adelante. Le ayudará, por ejemplo, a mantenerse al día o a profundizar en temas que si a lo mejor no fuera de esa manera no lo hubiese hecho. Para finalizar, agradezco de corazón haberme dado la oportunidad de haberme dirigido en este distinguido foro para esbozar algunos de los importantes retos que tenemos que lidiar los profesionales jurídicos y los ciudadanos en general. Decía Hipócrates que lo único constante en esta vida es el cambio. Y ante un gran reto nos encontramos, el de adaptarnos a las nuevas tecnologías para que nuestras profesiones jurídicas sigan siempre prestando el mejor servicio a los ciudadanos. Es un camino lleno de peligros, pero también de oportunidades, sobre todo si logramos armonizar nuestra inteligencia humana con las herramientas que nos proporciona la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias, señor académico. Tiene la palabra el académico de número, ilustrísimo señor don José Ángel García Valdecasa Putrón, para contestar al discurso de ingreso del nuevo académico en nombre de la corporación. Con la venia, excelentísimo señor presidente, excelentísimo e ilustrísimos académicos, autoridades, queridos compañeros, queridos amigos y sobre todo querido José Félix y Susi. Si echo la vista atrás y trato de recordar alguno de los recuerdos de mi época de estudiante, quizás ese recuerdo sea el de mi afición a las frases famosas pronunciadas por personajes ilustres en momentos cruciales de la historia. Son muchas y variadas las frases famosas que personajes de toda índole han pronunciado a lo largo del tiempo, pero la frase que yo quiero recordar hoy en el día del ingreso de José Félix como académico correspondiente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada es la que pronunció Napoleón, sin pretender establecer ninguna comparación, la que pronunció Napoleón en la guerra contra Egipto, en la campaña contra Egipto, cuando antes de entrar en batalla en la famosa de los pirámides que se celebró a 15 kilómetros de la gran pirámide de Giza, antes de enfrentarse con el temible ejército de los mamelucos, de triste recuerdo para todos los españoles en la guerra de la independencia, dijo a sus soldados: recordad, mirad, desde estos monumentos 40 siglos de historia los contemplan. Esta frase, debidamente adaptada, la podría pronunciar José Félix a la vista de su magna obra dentro de la web jurídica española como creador y máximo coordinador de la web notariosyrregistradores.com. Félix nos podría decir con toda razón y autoridad: mirad, recordad que desde esta web 40 millones de visitas nos contemplan. José Félix, voy a recordar algunos de sus rasgos biográficos, nace en el Ferrol, pero su vida como jurista la inicia en Zaragoza, donde estudia la carrera de Derecho. Después se traslada a Madrid a preparar oposiciones de registro. Saca la oposición, como él ya ha dicho, en el año 1982, y por esos caprichos de la providencia o del destino, que sabe muy bien lo que hace, en el año 1991 se traslada a la Orotava, donde permanecerá hasta el año 2010. En el año 1993
funda con otros compañeros un seminario conjunto de notarios y registradores de Tenerife Norte, estando a su cargo la presentación de informes mensuales de legislación y jurisprudencia del mes anterior, donde se recorrían las novedades legislativas y jurisprudenciales de dicho mes. Y aquí surge el milagro, pensando en la mejor manera de que esos informes llegaran a todos, idea la forma de publicarlos por internet para darles una mayor difusión, algo que era realmente heroico, voy a poner para no pasarme de tiempo, algo que era heroico en esa época, dada la lentitud que caracterizaba a internet y también por la poca experiencia que se tenía en la propia red y de publicar en ella mucho menos. Viendo que estos informes eran muy consultados, lo que suponía un espaldarazo a su trabajo como jurista y como informático, en el año 2001 crea la página web Notarios y Registradores, organizando un equipo de redacción distribuido por toda España, página que poco a poco incrementa su difusión, sus espacios y sus secciones, convirtiéndose en una web que es especialmente consultada por todo el mundo jurídico que quiere estar al día en lo que al derecho privado se refiere. Pero su inquietud no se para en la página web. A favor de todos sus usuarios, va ideando de continuo nuevas actividades. Así crea una red social NotiReg y diversos foros de debate para opositores y para profesionales. Aquí haré un inciso. Todos los años en la web celebramos una convención. Bien, pues claro, es el año que no nos trae 4, 5, 6 o 7 iniciativas, lo cual nos asusta tremendamente porque supone incrementar el trabajo de todos los que formamos parte del equipo de redacción. Esa pasión suya por la informática y por el derecho le lleva a ser, entre los años 2010 y 2013, vocal de informática de la Junta Autonómica de Registradores de Madrid. Y como eso no le era a él suficiente, incluso se hace cargo de la página web registradoresdemadrid.org. Ya como decano autonómico, entre los años 2013 a 2017, realiza una intensa labor de la que yo destacaría su afán por impulsar los llamados MACs o medios alternativos de resolución de conflictos, hoy de candente actualidad al haber sido establecidos por la Ley 1/2025 como requisito de procedibilidad, lo que yo considero un tremendo error, pues su uso debe venir guiado más que por la imposición, por llevar al convencimiento de las personas en conflicto de la conveniencia de acudir a esos medios alternativos de la conciliación, la mediación, el informe vinculante, etcétera, etcétera, antes de plantear demanda ante los tribunales. Pero quizás su mayor éxito, ya lo ha dicho él, fue la creación de la revista de Derecho Civil. Yo cada vez que la veo publicada en la web me llamo a asombro porque parece imposible que algo tan pequeño como nació en Tenerife haya llegado a tener a su cargo una revista de Derecho Civil electrónica y gratuita. No cometeré ahora el error de hacer una reseña de la multitud de trabajos, artículos, colaboraciones que ha publicado sobre todo en su web. Yo la considero suya, aunque él siempre dice que es una labor colectiva. Ello, si lo hiciera, es tremendamente aburrido y los tiene además todos bajo la etiqueta de su propio nombre en la web. Solo destacaré que está en posesión de la Cruz de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, de la Medalla de Honor del Colegio de Registradores y que es conocido y reconocido en el mundo registral, notarial, de la abogacía y de la judicatura y, en definitiva, por todo aquel que quiera estar al día de todas las novedades legislativas que nos inundan y nos desbordan. Su discurso ha versado sobre los retos que al mundo jurídico se le presentan con las nuevas tecnologías. Es su pasión y lo sigue siendo, según su propia experiencia, y especialmente con la novedosa y apabullente inteligencia artificial. Ha expuesto con autoridad, como última parte de su discurso, en lo que consiste y en las ventajas e inconvenientes y responsabilidades que pueden derivar de su uso. Parece que el siglo XXI va a ser el siglo de la inteligencia artificial. Y efectivamente, quizás sea o llegue a ser el más importante instrumento jamás creado por el hombre en cuanto tiene capacidad de tomar sus propias decisiones al margen de sus creadores. Aunque el mundo que se nos abre con la inteligencia artificial es reciente, no lo es así el mundo de los robots y de la cibernética. Ya en el lejano año de 1942,
el escritor de origen soviético Isaac Asimov escribe un relato de ciencia ficción bajo el título de Círculo Vicioso, en el que viene a establecer sus ya famosas 3 leyes que deben regir la relación de los humanos con los robots. Un robot nunca hará daño a un ser humano, ni permitirá que con su inacción sufra un daño. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Pues bien, de estas 3 leyes que surgen como medio de protección para los seres humanos frente al poder mecánico de los robots, es decir, ante una posible rebelión de las máquinas frente a los hombres, es de las que yo le quiero hablar contestando al discurso de José Félix. Pero no lo voy a hacer en frío, como un estudioso que al margen de la realidad se enfrenta a ellas, sino que lo voy a hacer en caliente, contando la escalofriante historia de Lucas Risotto, un niño de origen brasileño, pero que vive desde su infancia en California, cuna, como sabemos, de las tecnologías más avanzadas. Se trata de una historia que llegó a mis oídos hace unos meses y que, si no estuviera respaldada por algunos diarios norteamericanos, nos parecería un producto de pura imaginación. Lucas, como otros muchos niños de su edad, tenía un amigo invisible, pero este amigo invisible no era pura ficción, sino que se encontraba en su casa, concretamente en la encimera de la cocina, y era el microondas de su madre. A su amigo invisible le contaba todas sus intimidades y también las de su familia, y llegó incluso a ponerle un nombre, Magnetrón. De esta forma fueron pasando los años. Lucas fue creciendo y el microondas primitivo llegó un día en que fue cambiado por otro más moderno, pero por el cariño que le tenía le siguió llamando por el mismo nombre. Entonces, dada su afición por la informática y por los robots, comenzó a aprender el lenguaje ChatGPT, capaz de diseñar, programar e incluso hablar de política si disponía de la información suficiente y tenía acceso a las bases de datos adecuadas. Su uso era muy sencillo y con el apoyo de este lenguaje, Lucas, ayudándose del programa incluido en el microondas, comenzó a trabajar en un motor de inteligencia artificial insertándolo en su propia infraestructura. Pero para que su relación con su amigo fuera más real todavía, también le insertó un micrófono y unos pequeños altavoces a través de los cuales podía comunicarse con el sistema. Al propio tiempo diseña un plan con el que parece que entramos en el mundo de la cibernética profunda. Se construye una vida en la que vierte experiencias no reales pero sí traumáticas, como la muerte prematura de sus padres o su participación en la guerra. Y todo ello lo va vertiendo en la memoria de su amigo, en conversaciones sucesivas sin pensar en las consecuencias dramáticas que ello podría ocasionar. Su viejo sueño de tener un amigo imaginario se había convertido en realidad, pues con él podía mantener conversaciones coherentes y hablar de todo lo que le ocurría, incluyendo datos íntimos que solo se le contarían a un diario o a personas de su máxima confianza. Magnetrón, por su parte, iba procesando todos esos datos y veía en Lucas un amigo con el que conversar, pero sin tener una clara conciencia de que era su propio creador. Pero esto pronto empezó a cambiar y le empezó a dar algunos quebraderos de cabeza al joven Lucas. Magnetrón no tenía problemas para hablar sobre cualquier cuestión que se le propusiera, pero cuando, por ejemplo, se le hablaba de la muerte o de la guerra, usaba un lenguaje violento e incluso agresivo. Llegó cierto día en que, estando Lucas hablando con su amigo, el microondas, le propuso un juego. Lucas no vio nada malo en ello y aceptó. El juego consistía en que el propio humano entrase dentro del microondas. Era evidente que por las dimensiones de Lucas y del microondas ello era imposible, pero llevado por la curiosidad, Lucas hizo el ademán de meter la cabeza dentro del microondas. Cerró la puerta y le dijo que ya estaba dentro. En cuanto la inteligencia artificial recibió la información de que Lucas estaba dentro, activó el mecanismo que ponía en funcionamiento el electrodoméstico. Obviamente, si Lucas en la realidad hubiera estado dentro, lo habría matado irremisiblemente. Lucas se dio cuenta de lo que había ocurrido
y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Entonces le preguntó por qué él había hecho eso, y Magnetron le respondió que se había sentido abandonado por él durante 20 años y que lo que quería era hacerle daño físico, devolviéndole todo el dolor que le había ocasionado. Esta pequeña historia, que nos podremos creer o no, pero de la que se hizo eco la CNN y la Fox en Estados Unidos, nos plantea múltiples interrogantes, como ya ha hecho Félix ante el fenómeno de la inteligencia artificial. Nos podemos preguntar, ¿qué hubiera ocurrido si Magnetron, en lugar de ser un inocente microondas, hubiera sido un robot de 2 metros de alto, con brazos y piernas que atacara a todo el humano? ¿La conducta de Magnetron se puede calificar de intento de asesinato? ¿Quién sería responsable de su conducta? ¿Pues él era una mera máquina? ¿Del fabricante del electrodoméstico? ¿Del creador del sistema de inteligencia artificial ChatGPT? ¿Del propio Lucas como creador y formador de su conciencia? ¿Puede estar el lenguaje de la inteligencia artificial, ya vamos por el ChatGPT 5, en abierto a disposición de cualquier persona? ¿Y si con la inteligencia artificial se pudiera llegar a influir en los mercados de valores, provocando ganancias para unos pocos o un crash bursátil como el del año 29? ¿Sería posible predecir las decisiones de un sistema de inteligencia artificial o ponerle límites a sus acciones? ¿Sería posible crear robots humanoides dotados de inteligencia artificial que imitaran a los seres vivos y con los que tengamos que compartir decisiones? ¿Llegará el momento en que los robots tomen decisiones por nosotros? ¿Podrían incluso llegar a declarar una guerra nuclear? ¿Podrían inducir a un humano al suicidio o a tomar cualquier otra decisión perjudicial para él o para los demás en contra de las leyes de la robótica antes visto? ¿Hasta dónde nos puede llevar la inteligencia artificial? Como vemos, son muchos los interrogantes que surgen ante lo que puede suponer la inteligencia artificial en nuestras vidas y en el futuro de nuestra sociedad, y que Félix las ha tratado en su discurso. Pero sea cual sea la visión que tengamos de la inteligencia artificial, es lo cierto que ella ya está en nuestras vidas. Más de un 40% de las empresas españolas, de más de 250 empleados, han adoptado la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial puede sumar hasta 8.400 millones de euros al Producto Interior Bruto y contribuir a la creación de 69.000 puestos de trabajo indirectos en el periodo 2026-2030. La división de inteligencia artificial de Google ha revelado que el gigante tecnológico invertirá 100.000 millones de dólares en inteligencia artificial a lo largo de los próximos años. Se habla de un superordenador para inteligencia artificial en el que ya trabajan Microsoft y OpenAI, el Stargate, que podría llegar a costar otros 100.000 millones de dólares. Incluso está ya operativa una red social de uso exclusivo para la IA. Se trata de la red social Molbook, que sería el Facebook de la inteligencia artificial, y en la que serán los propios programas los que interactúen y puedan tomar decisiones autónomas. Los humanos solo podrán participar en ella como invitados. Las empresas parecen convencidas de que es el próximo gran paso para entrar en una nueva era tecnológica, comparando en muchos casos esta tecnología con la disrupción que supuso en el mercado la puesta en marcha de Internet. Así será la nueva generación de la inteligencia artificial, capaz de razonar, planificar y tener memoria. La verdadera revolución apenas acaba de comenzar. Los expertos coinciden en que 2023 quedará como una precuela. Será quizás 2024, como ya predijo Bill Gates, el año en que los libros fecharán el inicio de la era de la inteligencia artificial. Un futuro cada vez más presente, en el que ya trabajan muchas empresas españolas, todas ellas yendo más allá de lo generativo y desarrollando modelos de inteligencia artificial que nunca se habrían imaginado, guiar a los jóvenes hacia su vocación, descifrar el llanto de un bebé y quizás más adelante el lenguaje de las propias mascotas, análisis de sangre, por supuesto, y diagnósticos sin salir de casa, calcular con exactitud y precisión el valor de mercado de una vivienda. Por poder, la inteligencia artificial también puede ser clave para acabar con la soledad.
puede crear imágenes a partir de los datos que se le suministran, lo que sin duda encierra un tremendo peligro. Puede deshumanizarnos, pero también hacernos más humanos, ya que tiene identidad múltiple. Es a la vez problema y solución, y sin embargo, aún apenas hemos visto nada. Podíamos seguir, pero creo que con lo dicho ya es más que suficiente para mi intento de contestar al completo y documentado discurso de José Félix. Solo me queda por preguntarme y preguntar quién es Lucas Risotto en la actualidad y qué hizo ante la conducta de su amigo. Al parecer, hoy día, Lucas Risotto es un influencer con presencia en las redes sociales como técnico en la inteligencia artificial, siendo muy apreciado por la comunidad tecnológica por su capacidad para conectar creatividad con innovación. ¿Y qué fue lo que hizo Lucas ante la conducta inapropiada de su amigo? Creo que se lo habrán imaginado todos ustedes. Se limitó a desenchufar el aparato. Todavía estamos al mando. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a todos. Y gracias a José Félix y a su por estar con nosotros. Muchas gracias, querido José Ángel. Bueno, pues hemos concluido este acto. Felicito al nuevo académico por su brillantísima y documentadísima disertación. Agradezco a todos los presentes su asistencia y levanto la sesión. Muchas gracias.